Dentro de los factores variables que caracterizan el registro lingüístico están los siguientes: el tipo de estatus del receptor con el que establece la comunicación. En segundo ámbito está el tipo de vía o canal comunicativo, o según la situación en que se expresa. En el tercer aspecto están los usos y costumbres de la sociedad en la que tiene lugar el hecho comunicativo. El registro lingüístico está complementado dentro de lo que es el canal, la relación entre participantes, el tema de la actividad y dominio. Dentro del canal se establece que puede ser oral o escrito. Dentro de la relación entre los participantes puede ser formal e informal. Y la actividad o dominio puede ser académico, familiar, científico, etc. Clase de registro lingüístico. El registro lingüístico se ordena de acuerdo a los siguientes factores principales o variables contextuales. Por ejemplo, la formalidad o grado de ritualización de la situación comunicativa. En segundo ámbito, la especialización del contexto y la composición de la audiencia potencial. En tercer aspecto está el medio, vía o canal comunicativo usado para transmitir el mensaje. El registro lingüístico se divide en dos aspectos, que es un lenguaje formal y un lenguaje informal. El lenguaje informal está compuesto por un lenguaje coloquial, y el lenguaje formal por un lenguaje rebuscado, un lenguaje culto. Dentro del lenguaje coloquial se habla de tú, mientras que del lenguaje formal se habla de usted. El lenguaje coloquial habla un vocabulario familiar, mientras que el lenguaje formal habla un vocabulario específico para un público específico. El lenguaje coloquial es más espontáneo, mientras que el otro es más rebuscado porque es para un público, para un tipo de público especial. El formal. El registro formal se emplea casi siempre en comunicación escrita, especialmente en entornos profesionales. Puede ser necesario usarlo en la comunicación oral, como también se caracteriza por la impersonalidad y la ausencia de emociones. El lenguaje formal, no hay suficiente confianza entre los hablantes. Se hace uso de un lenguaje culto, preciso y concreto. Se suele usar forma de cortesía, como por ejemplo usted, por favor, gracias, entre otros. Debemos usarlo en algunas situaciones, como por ejemplo para solicitar un empleo, para una carta de reclamación, para un comunicado oficial, para cartas y correos profesionales según el contexto, para artículos académicos según el contexto, para un informe, entre otras actividades. Dentro de las características principales están que no se deben usar contradicciones en ningún caso, debe evitarse las frases hechas, expresiones coloquiales, juegos de palabras y exageraciones. Es preferible evitar abreviaturas y acrónimos. Nunca se deben usar abreviaturas informales. Las frases deben ser completas, con menor cantidad de omisiones posible y con una longitud y complejidad entre los tipos de estilos. El lenguaje formal, también llamado coloquial, es el más habitual en las expresiones orales, es el que usamos con las amistades, familiares, situaciones casuales, en el trabajo y de más contexto desenfocado. Si existe duda de que el registro a utilizar, es preferible evitar empezar con el registro informal a menos que nuestro interlocutor lo haga. Se utiliza para transmitir afectos, expresiones, emociones, acercarnos a nuestro interlocutor y comunicarse de forma reflejada. Por lo ideal es para
correo y cartas profesionales, mensajes de móvil y chat, notas breves, blogs personales y redes sociales, diarios, entre otros. Al ser la forma de expresión más libre, no tiene reglas ni características concretas, pero en este registro cabe elementos en que los demás no. Dentro de este lenguaje informal se utilizan expresiones vulgares, juegos de palabras, frases hechas, exageraciones, contradicciones, lenguaje figurado, símbolos, emociones, abreviaturas y acrónimos. Oraciones incompletas, por ejemplo, conjuntos suspensivos, ausencia de estructuración por párrafos, oraciones más cortas y menos elaboradas, puntuaciones menos rigurosas, signo de exclamación e